Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces la jornada del quinto Congreso Hablemos BIM 2023 con la exposición del ingeniero y arquitecto Rafael Capdevila Becerra. Él se encuentra en España, es director del diplomado Gerencia de Proyectos con... No, aquí... Ok. Ingeniero arquitecto Rafael Capdevila Becerra, Program Leader BIM. Su conexión es online desde España y el tema es la dirección ejecutiva de obras con aplicación de la metodología BIM. Adelante con el ingeniero y arquitecto con su presentación. Cuando quiera puede comenzar. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, en especial al ingeniero Leonardo Mata, por pensar en la ponencia y también a los organizadores. Y también agradecer al público. Aquí en Barcelona son las 7:30 de la tarde. Aquí estáis todavía recién comidos y un sábado por la tarde hablar de esto puede ser duro, ¿no? Por eso os agradezco que estéis e intentéis escucharme, ¿vale? Y que no os aburra mucho. Me ha tocado hablar de la dirección ejecutiva de las obras, con la aplicación de la metodología BIM. Y lo cierto es que tenía una presentación, pero la he cambiado a última hora. No os voy a poner en la presentación grandes imágenes de lo maravilloso que hacemos las cosas por aquí, ni de lo fantástico que es trabajar en BIM. Y todo esto creo que lo habéis estado viendo a lo largo de estas jornadas o de esta jornada. Y he cambiado un poco para hablar un poco de ideas y de reflexiones y de estrategia para que entendáis el problema que tengo o que tengo yo que trabajar a lo largo del día desde mi posición como arquitecto técnico. Arquitecto técnico es una figura que aquí en Venezuela quizás no tengáis, pero para que os hagáis una idea, arquitecto técnico es un técnico que se dedica básicamente a la dirección de lo que es esto, de la ejecución de una obra. Y a ello me dedico y me dedico también al project management. Ambas cosas son compatibles o son complementarias. Yo me voy a centrar en el tema de la dirección ejecutiva de la obra, ¿de acuerdo? Eh, Os voy a dar ideas y primero, bueno, la idea básica, la inicial, es que desde que llegó el tema del BIM a mi vida profesional, eso fue en el año 2009, y he de confesar que yo BIM lo aprendí en Perú, no aquí en España. En España estábamos en un momento de crisis y entonces el BIM empezó a sonar como válvula de escape para salir de una crisis que teníamos aquí muy fuerte. Entonces queríamos ser punteros algunos y queríamos avanzar y ser innovadores y nos apuntamos al carro del BIM. Y la verdad que aquí estaba muy incipiente y al final me tocó coger la mochila, marcharme a trabajar a diferentes países, al final recalé en Perú y ahí durante 2 o 3 años estuve trabajando y ahí realmente aprendí BIM. Y aprendí BIM porque la manera en la que se ejecutan los trabajos, los proyectos y las obras difiere un poco de lo que se hace aquí en España, que lo hablaré, para que veáis el marco en el que nos movemos a diario aquí. Yo como os digo, desde que tomé las riendas de mi vida profesional con el BIM, me convertí en esto. Me convertí en un gestor de información en una infinita base de datos, ¿vale? Pensad que estamos en fase de obra. Yo no proyecto, ¿de acuerdo? Yo no modelo, porque no soy proyectista. Simplemente recibo información, modelos, planos, información paramétrica, PDFs, cálculos, memorias, estados de medición, presupuestos, o sea, un montón de información que no dejan de ser datos y cuanto más digitales, más infinitos son. Y me he vuelto en esto, en este loco del casco que va por las obras, ¿de acuerdo? Con datos, gestionando datos arriba y abajo. Eh, Os diría que mucha parte del tiempo a la que dedico es a limpiar de datos inútiles. Eh, Pensad que cuando se hacen modelos o proyectos en BIM, se suele caer en el error los proyectistas de modelar para sacar planos. Su objetivo es sacar planos, sacar información gráfica en su mayor parte para poder ejecutar. Y luego hay un montón de información, la paramétrica, la información de los objetos BIM, que a veces se obvia o se desprecia en favor de esos planos. Y realmente yo como director ejecutivo de una obra, evidentemente necesito los planos, pero necesito parámetros, necesito cantidades, necesito propiedades, necesito características de los materiales. Y a veces cuando estoy clicando en esos objetos del modelo BIM, me salen auténticas incoherencias porque a veces la gente que modela, y os estoy hablando de un entorno donde el BIM ya está integrado, prescinden de ello o no les dan importancia a favor del plano. Por tanto, bueno, me toca navegar en un montón de datos y aquí supongo que habéis hablado de estándares y de estandarización y todo esto para mejorar esto.
pero a veces esto nos falla y lo primero que tengo que hacer es eso, meterme dentro de este matrix, ¿no? De este mundo de los unos y ceros para poder dilucidar aquella información que me interesa. Y en eso me he convertido, en un gestor de una infinita base de datos. Aquí en España, como os digo, mi figura es la de ejecutar un proyecto que ha redactado otra persona, que es un arquitecto o un ingeniero. Y aquí se generan unas sinergias diferentes porque aquí el proyecto se hace muchísimo antes de la ejecución de la obra y se hace un proyecto que alguien va a licitar, va a poner a concurso y que va a ejecutar, pues bueno, al cabo de un año o al cabo de 6 meses. Y hay una cierta desconexión. Dentro de este flujo de proyecto, de generación de proyecto, se genera un flujo, una rueda, que a mí me gusta ponerla de esta manera, porque se puede pasar, entre las herramientas que generan el modelo, generan el contenido, y aquí van todos los programas de generación de contenido, y tanto es un generador de contenido, un programa modelador, como puede ser Revit o cualquier programa de modelado, como un Word, donde hacemos un texto y una memoria, para mí es un generador de contenido, como un Excel en el que hacemos unas hojas de cálculo para hacer mediciones, o sea, todas aquellas herramientas que alguien gestiona, genera y crea en fase de proyecto, yo las recibo, y yo las recibo como documentación exportada desde esos programas para gestionar. A mí me gusta hacer el paralelismo del Word y un PDF, ¿no? Más o menos. Y eso es lo que me toca a mí gestionar, esa información. Dentro de este pase de información entre los que le generan el modelo o la información y yo que la gestiono, se genera este bucle, esta rueda que va en sentido horario de revisión, gestión y en caso de incidencias, mejoras o cualquier otra problemática que tuviera que resolver, yo me comunico con los generadores de modelo para que me lo corrijan y vamos generando esa rueda. Esta rueda, que se genera más o menos de manera más o menos acertada a veces, y aquí tiene mucha importancia lo que habéis hablado esta mañana, que os estaba hablando del tema del BEP, ese documento, esa constitución que nos explica cómo está organizado ese proyecto. Bueno, pues esta rueda va girando, ¿vale? Y va girando a lo largo del proceso de generación del modelo, y a mí me gusta hablar con este gráfico, ¿vale? Esto en fase de proyecto, al menos aquí, se están generando una serie de acciones de cosmos diferentes, ¿no? De sistemas planetarios diferentes, que con mayor o menor acierto corren de manera organizada o no, bueno, pero van corriendo. Esto sería la línea temporal de generación del proyecto, en la gerencia de proyecto, un proyecto básico que aquí se utiliza para poder solicitar licencias de obras administrativas. Y lo importante es que al final de todo este proceso de generación del proyecto, surge una cosa, un documento enorme, inmenso, hasta ahora en papel y ahora digital, que es lo que llamamos aquí el proyecto ejecutivo, ¿vale? Este proyecto ejecutivo llega un momento que se entrega, los equipos de arquitectura e ingeniería lo entregan, de acuerdo que es este momento de la catarsis, ¿no? Donde se juntan todos los objetos que han generado ese proyecto, se juntan, se aglomeran, ¿vale? Se condensan para generar este proyecto ejecutivo, que es el proyecto ejecutivo que se licita, viene una empresa constructora, mira el proyecto, mira las partidas de obra, las mediciones y le pone precio. Y una vez adjudicado este proyecto, entramos en otra fase, que es la ejecución de la obra. Fijaros que tanto en la diapositiva anterior como en la nueva, como en la del proceso, hay el diagrama de las dos bolas, de la bola de generación de contenido y de la bola de gestión de contenido, que van evolucionando y van girando a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Tanto se dan en esta fase, en la fase de generación de proyecto, como en la fase de gestión y ejecución de ese proyecto. Importante aquí, nosotros, como os digo, como aquí se hace el proyecto ejecutivo mucho antes que el arranque de la obra y en muchos casos sin intervención de la empresa constructora, el proyecto ejecutivo jamás acaba ejecutándose igual que estaba pensado. ¿Por qué? Porque quien ha pensado el proyecto ejecutivo es un arquitecto, un ingeniero, que no tiene el soporte de la empresa constructora porque todavía no está adjudicada esa obra y evidentemente desconoce totalmente la logística, la maquinaria, los equipos. Prácticamente desconoce cómo se va a ejecutar esa obra. Por eso aparecemos nosotros, los arquitectos técnicos, para dirigir esto, ¿no? Y hay muchos elementos del proyecto que son indefinibles. ¿Por qué? Porque a lo mejor vendrá una máquina a realizar un tipo de zanja, a lo mejor el material que se prescribe en ese momento de la redacción del proyecto en fase de ejecución de la obra a cabo de un tiempo se ha descatalogado, porque la empresa constructora cuando ha licitado ha generado una baja en el precio a la espera de poder cambiar un determinado tipo de elemento por otro de calidad inferior o similar con precio
mucho más favorable. Es decir, entramos en un proceso de reconfiguración del proyecto de nuevo a partir del proyecto ejecutivo que se ajusta a la realidad de lo que realmente se va a construir. Esta figura que yo le llamo proyecto constructivo no es una figura arreglada jurídicamente, esto yo lo comento, a mí me gusta el proyecto ejecutivo, el proyecto constructivo, o sea, sería el modelo del ensamblaje, o sea, el proyecto de tal como lo ejecutaremos, ¿vale? Y esto nos está generando, pues bueno, este bucle, estas dos pelotitas que van girando, se van a generar estos bucles, y a mí esto es lo que me va a dificultar. Estos son datos, y más datos, y datos evolucionados de los datos del proyecto. Por eso, al principio, os he puesto esa fotografía del loco con el casco de color naranja, envuelto en millones de datos, porque es que a esto me dedico, a gestionar. Y esta evolución del proyecto, donde los datos van a ir increciendo, porque evidentemente tendré los datos que han configurado la redacción del proyecto ejecutivo, más aquellos datos que yo tengo que introducir para cambiar aquello que hemos modificado en fase de obra, más todos aquellos datos que se generan en la propia ejecución de la obra, como pueden ser los datos de control de calidad, los datos de timing de ejecución de la obra, los datos presupuestarios, los datos económicos, o sea, cualquier dato, cualquier información, dato digital, y hoy en día todo es digital, se puede digitalizar, que yo introduzco en mi modelo de trabajo, va a formar parte de este modelo digital con el que yo voy a poder gestionar la obra, con el que el BIM me va a ayudar con esos datos digitales a poder tomar decisiones, a poder interpretar datos, a poder hacer cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que haría un director ejecutivo de una obra. Esta es mi gran dificultad, poder enfrentarme a la gestión de este montón de datos. Y acordaros que al principio os he dicho que a veces muchos de los datos son superfluos. Los han añadido por añadir, han hecho copy and paste de otras cosas. A veces navegando en los datos se encuentran auténticas, os digo, absurdidades. Estructuras de concreto que clico el objeto de concreto y me está indicando que son de acero cuando el plano me dicen de hormigón o de concreto. Todas esas salvedades necesito solventarlas y para eso necesito gestionar esos datos. Permitir que insistan los datos, porque es que realmente es en lo que me he convertido, ¿vale? En gestor de datos. Todo esto, ¿cómo se articula? Todo este proceso evolutivo de datos, ¿cómo se articula? Vale. A mí me gusta hablar, y voy a hablar aquí, de cómo organizo mi trabajo cuando ejecuto la obra. Pensar en el escenario, esto es una obra modelo, por ejemplo, esto es una imagen de un modelo de una obra de aquí de Barcelona de hace 4 o 5 años. A la derecha veis lo que yo he puesto, imagen del proyecto ejecutivo. Esto es un edificio de oficinas donde hay unos sótanos y para ello se han clavado unas pantallas de hormigón de concreto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estáis viendo a mano derecha? Si os fijáis en la selección de la mano derecha, yo tengo una pantalla clavada en el terreno larguísima. A lo mejor, si la profundidad de esta pantalla era 25 metros, pues imaginad que esto debe tener unos 125, 150 metros de longitud. Esta pantalla en el proyecto ejecutivo está muy bien dibujada, estará probablemente, yo no recuerdo, pero seguro que sí, muy bien parametrizada. O sea, quiere decir que yo si clico este objeto sacaré datos paramétricos que me informarán realmente ya no de su geometría, sino de las características de los materiales, etcétera, 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 todo aquello que yo necesito para llevar la obra. Pero es esto, una pantalla que hace 125 o 150 metros de longitud y 25 clavados en el terreno. Esta pantalla nunca la voy a ejecutar así. No hay máquina en el mundo, que yo sepa todavía, que me permita hacer de una sola vez una pantalla de 150 metros. Evidentemente, yo necesitaré trocear este objeto que me ha hecho el proyectista. Pensar que el proyectista ha hecho el proyecto 6 meses atrás, ese proyecto ejecutivo. Sí que podré sacar el plano, podré sacar una sección, podré ver las características del armado, etcétera, etcétera, pero a nivel de gestión de timing o de gestión del elemento constructivo o de la gestión de la calidad de la ejecución de ese elemento, si yo no tengo esa unidad mínima de control, no tengo hecho ese troceo, yo no podré parametrizar ni analizar cada uno de los trozos que componen la ejecución de este elemento. Por tanto, alguien tiene que trocearme esos elementos en esas unidades mínimas de control. Generalmente, aquí últimamente, ese troceo lo hace la empresa constructora. La empresa constructora es esa que se ha adjudicado la obra, que ha hecho una baja y se le ha dado la obra porque ha sido la más económica o la más competitiva. Tiene un equipo BIM que cogen el modelo y aquellos elementos troceables, pues aplican su logística y su manera de hacer y me dicen, mira, vamos a trabajar unas incas de pantalla de 5 metros de longitud hasta los 25. Y es la imagen que veis
en el lado izquierdo. Alguien, generalmente la constructora, o a veces me toca hacerlo a mí, le toca trocear ese modelo. Si no hay troceo, si no tengo las piezas, si no tengo esas piezas de Lego, las piezas constructivas mínimas de trabajo, yo no voy a poder ejercer mi función como director ejecutivo en un entorno BIM. Necesito necesariamente trocear. Tengo que hacer ese cambio, ese proceso entre proyecto ejecutivo y proyecto constructivo. Es más, y en el siguiente ejemplo lo veis, si tengo forjados, losas de forjado, que en el lado derecho, cuando es proyecto ejecutivo, es una losa completa de 2.000 metros cuadrados, evidentemente yo no voy a ejecutar 2.000 metros cuadrados, sino que probablemente cogeré y ejecutaré trozos de 500 o 600 metros cuadrados en función de la logística, la capacidad de recursos que tenga esa empresa constructora. Por tanto, necesariamente tengo que trocear esos elementos para poder trabajar. Hay que coordinar quién trocea esto. Eso he dicho, generalmente lo trocea la empresa constructora. Pero a veces me toca troceármelo a mí, no tengo más remedio, ¿vale? Es un además que tengo que hacer. A ver, no es un trabajo que me dé más, que me implique más dedicación, sino que realmente luego esto lo aprovecho. O sea, este trabajo, una vez organizado, a mí me da muchísima información. Ya puedo trazar cada una de las piezas del modelo para parametrizarla yo con mis datos de gestión, con su fecha de inicio, con el resultado de rotura de la probeta de control de calidad del concreto, con la inspección del armado, conforme está ok y hemos firmado todos, conforme se puede ejecutar esta idea. Con todos los datos que me van a permitir tener información gestionable para poder tomar decisiones, para ver la evolución de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente aquí hay un tema. Fijaros también, yo estoy con un modelo que troceo. El modelo que troceo es un modelo que me ha diseñado o me ha modelado una tercera persona, que es el arquitecto, por ejemplo, o el ingeniero. Tengo que ir con mucho cuidado porque en este bucle de generadores de contenido, gestores de contenido, en esa rueda en la que os he explicitado cómo fluye la comunicación del modelo BIM, tengo que tener cuidado porque en una de estas ruedas no vaya a recibir información nueva, evolucionada del proyecto, y aquellos parámetros que yo he introducido en mi trocito, esos parámetros se sobrescriban en mi modelo y me los borren. Por esto necesariamente yo, tal como lo tengo aquí organizado, tengo que generar dos modelos. Bueno, tengo que convivir con dos modelos. El modelo que tienen los ingenieros que redactan el proyecto y los trozos del modelo que a medida que yo voy consolidando en mi gestión, y consolidar quiere decir o aprobar o construir, y voy parametrizando, los tengo que sacar e ir escalando y haciendo crecer mi modelo a medida que construyo la obra. Evidentemente voy por avanzado y puedo tomar decisiones, pero necesariamente tengo que convivir hoy por hoy todavía así. Yo aún no he conseguido estos modelos que sean únicos, porque aquí los roles están muy diferenciados, el arquitecto, del ingeniero, del jefe de la obra, de la constructora, y necesariamente, a pesar de que lo tenemos muy coordinado y le sacamos muchísimo provecho, realmente hemos de jugar con este doble modelo. El modelo de donde se saca la información, que es el de proyecto, que está en manos de la constructora, que la constructora trocea y que a medida que esos trozos que trocea la constructora, o sea, que aplica logística y estrategia de ejecución a pie de obra, los vamos consolidando, yo los cojo, me los traigo a mi sistema, los coloco y los parametrizo con la información que a mí me va a permitir poder dirigir esta obra. Esta es la estrategia básica, ¿vale? Entender esto y entender que hay unas piezas, unas unidades mínimas de control de gestión que tengo que trocear y que tengo que generar estos bucles de trabajo y esos bucles de comunicación. Esta mañana hablabais del BEP, vuelvo a insistir, y alguien hablaba, ahora no recuerdo cuál era el ponente, de que BIM también es comunicación. O sea, no son solo datos, evidentemente son datos, sino que también BIM es comunicación, son flujos de información optimizados que nos permiten a todo el equipo que intervinimos en un proyecto de manera muy rápida y muy eficiente trabajar y tomar decisiones, cada uno en su rol. Esto tiene que estar muy bien redactado en ese BEP. Sin un BEP, esto puede ser un caos. Ahora sí, voy a empezar a ver imágenes, ahora voy a pasar a las imágenes, aquello que os he dicho que quería hacer, de obras que he estado haciendo. Aquí tenéis la imagen duplicada de esta obra, pero para que entendáis más o menos cómo lo organizamos. Abajo ya habéis visto cómo troceo del modelo de proyecto ejecutivo al modelo de proyecto constructivo, esos trocitos que me van a permitir simular la ejecución de la obra, y evidentemente son datos
estos datos volcados en hojas de Excel o en otros sistemas de gestión. Yo utilizo Excel porque me facilita tener mi programación y mi gestión con macros y permite comunicarme, y es un sistema muy abierto. Yo Excel lo uso muchísimo. Estos volcados de datos para gestionar fuera me permiten pues, analizar instalaciones, su influencia con las estructuras, llevar el control de cada uno de los lotes en los que he cortado mi unidad de control en estos elementos de fachada, poder marcar en verde aquellos, o sea, que el sistema decida cuáles están bien ejecutados, cuáles no, dónde tengo incidencias. O sea, entramos ya en procesos donde, gracias a los datos, puedo dar imágenes claras y datos claros de lo que me está ocurriendo en esa obra, en ese momento, para saber dónde tengo que incidir, a quién tengo que coordinar, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, tener esto me permite, pues esto es la misma imagen de este proyecto, estos son las pantallas vistas desde abajo, estos son los cachitos con los que la constructora me ha cortado la ejecución de cada una de estas pantallas, y evidentemente cualquier elemento de estas unidades mínimas de control tienen asociados todos los documentos de gestión, de revisión de armados, como veis de gestión. Aquí veis en los elementos las actas de laboratorio donde se han hecho las probetas de concreto con sus resistencias y roturas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier elemento, cualquier unidad mínima de control de mi modelo tiene toda esa información, ya sean PDFs, imágenes, fotos, información paramétrica, todo aquello que yo he estipulado necesario para poder llevar esa dirección de ejecución de la obra y para poder comunicarla a terceros. Esto es un flujo constante de trabajo. Evidentemente, mira, esta es la evolución, seguimos aquí trabajando. Estas unidades, esto que veis en rojo son trozos de pantalla con incidencias. Los trozos que veis en color más rosado son elementos con posibles, son posibles incidencias todavía no consolidadas a la espera de resultados. Y evidentemente, como tengo datos y los puedo lanzar a hojas de cálculo, me permite realizar pues, análisis de resistencias de hormigón. Estos son curvas de evolución de concreto entre 7 y 28 días. Aquí tengo la línea de correlación entre hormigón, entre concretos de 28 días y 56, sus gráficas de endurecimiento y maduración, etcétera, etcétera. Todos estos datos que a mí me permiten gestionar a la perfección la obra, ver cómo evoluciona técnicamente, cómo madura un concreto. ¿Qué pasa en cuanto a la planificación? Esto es un Microsoft Project vinculado a cada una de estas unidades mínimas de control. Pensar que la unidad mínima de control es el origen de toda información, ya sea control de resistencia de concreto, ya sea procesos lineales de un diagrama de Gantt, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es básico esta unidad mínima de control. Y evidentemente cuando lo tengo esto, puedo simular la obra. Aquí he hecho un juego de fotografías para que veáis aquella imagen que yo me he preparado con el encargado o con el jefe de obra de una obra en un determinado momento. Tengo datos, tengo estos trozos, si os fijáis aquí los forjados, las losas están cortadas y seccionadas según las vamos a ir ejecutando, para que veáis que siempre tengo un paralelismo previo entre lo que yo estoy preveyendo a efectos de dirección, qué pasa, cantidades de hormigón, timings, presupuesto, características, propiedades y aquello que realmente estoy ejecutando en la obra. Esta imagen del modelo BIM, de mi gestión, es el paralelismo del modelo real de esta ejecución de la obra. Aquí vemos la parte de los sótanos, aquí vemos cómo estábamos levantando la estructura. Esta es la previsión de lo que tendré hecho en este momento. Y aquí veis el paralelismo. Estos son los forjados de atrás, las losas de la parte de atrás del edificio. Si yo tengo datos y los tengo organizados y armados perfectamente, yo tengo un sistema que me va a permitir avanzarme a todo, estar por delante de la realidad, adelantarme a todo. ¿Qué más puedo hacer? Obviedades. Puedo generar colisiones. Cuando se empieza a trabajar en BIM, una de las cosas que sorprende más es el tema de las colisiones, o sea, poder analizar colisiones entre sistemas. ¿Qué va a pasar cuando ejecutemos esa parte de obra? ¿Qué elementos y vigas van a interceptar con conductos de instalaciones de contraincendios? ¿Qué nos va a pasar con unas pantallas en unos núcleos de ascensores en una obra de 14 o 15 plantas? Todo esto, que son datos avanzados a la ejecución de la obra, es lo que a mí me permite después, cuando estoy dirigiendo esa obra, avanzarme a los problemas. Siempre que me avance a los problemas y los pueda resolver, es recursos que optimizo, dinero que ahorro en la gestión presupuestaria, esfuerzos y, sobre todo,
conseguir que la obra fluya a nivel emocional, porque la obra la hacemos entre humanos y es un tema emocional, de manera mucho más positiva. Evidentemente, más cosas que puedo hacer. Mediciones y gestión presupuestaria. Aquí veis imágenes del mismo edificio de las cuales se generan flujos. No quiero entrar en el detalle, pero imaginaros que yo puedo tener flujos de medición de las partes de la obra que ejecuto y puedo decidir que estas mediciones las envío a softwares de gestión y de control económico, que aquí veis todo el desglose económico de cada una de estas piezas, ¿de acuerdo? Que yo les doy esa entidad para permitirme el control económico de cada una de las piezas. Yo cada periodo de cierre de producción, la certificación de aquí llamamos mensual de obra, puedo decidir qué elementos sobre el modelo tengo ejecutados y cuáles no. A lo que clico los elementos ejecutados y los envío a mis modelos de gestión, automáticamente se me está generando la medición de la producción de ese mes. Ya no soy yo que tengo que hacer extrapolaciones de a ver qué he ejecutado este mes, sino que realmente estoy clicando, seleccionando esas piezas del modelo, esas unidades mínimas de control de gestión y informando al sistema de que están ejecutadas. BIM también nos ayuda a la seguridad en la obra. Para mí la seguridad de la obra, aquí es una obra muy sencilla, pero yo creo que es muy representativa. Fijaros que aquí los elementos de seguridad, de protección colectiva de una obra, los tengo modelados. Ya no solo modelo paredes y modelo losas y modelo puertas y modelo ventanas, sino que también modelo aquellos elementos que para mí son elementos efímeros, que un día aparecerán y otro día desaparecerán, pero que van a permitirme trabajar y operar en la obra de manera segura, pero que quizás en determinados momentos de esa obra me van a producir una interferencia. Por tanto, para mí es imprescindible tenerlas modeladas a este nivel, ver la pieza de andamiaje que tengo para realizar una fachada, qué tipología es, qué interferencia me genera, para poder ver esa evolución. O sea, la simulación de la obra no es únicamente de los objetos que al final quedarán construidos, sino de aquellos objetos que van a intervenir en un momento, aparecerán y desaparecerán. También nos generan interferencias, incidencias, y por tanto los tengo que tener en mi simulación. Todo esto es lo que a mí me ha permitido BIM. Me ha permitido ser, evidentemente, mucho más eficiente, tener la obra bastante, muy controlada y avanzarme las cosas. El tema del BIM, y también lo habéis sacado esta mañana, y me gustaría, el tema del BIM no es nada más de una parte de lo que aquí se está llamando la revolución de la construcción 4.0. BIM es una metodología de trabajo, es una manera de modelar, de pensar, de comunicarnos, de tomar decisiones. Lo que nos ha venido y lo que tenemos y lo que nos está haciendo realmente evolucionar y poder hablar de construcción 4.0 y de hablar realmente de construcción industrializada y de poderla llevar a término, a pie de obra, son estos tres globos. El BIM, evidentemente, que es lo que tenemos aquí en este congreso, pero no nos hemos de olvidar del Lean. Esta mañana hablabais del tema del Lean Construction, del sistema en el cómo nos planificamos, nos gestionamos, nos relacionamos, programamos, crecemos dentro del proyecto. BIM nos dará las herramientas de modelado, de comunicarnos, de calcular, de ejecutar, pero ¿cómo lo ejecutamos? ¿A qué ritmo? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cuál es el sistema de producción que hay detrás de esos Lean Construction? Y aquí se puede hablar de Blast Planner o de cualquier tipo de metodología. Yo me refiero al Lean Management, al Lean en general. IPD son la tipología de contratos en la que nos relacionamos jurídicamente. Es decir, estos tres globos, la metodología, el sistema de relaciones y de procesar, y cómo nos relacionamos jurídicamente y económicamente los agentes, es la revolución de la construcción 4.0. Todo esto es lo que nos permite hacer avanzar la construcción hacia donde queremos que realmente vaya. Ya para concluir, porque se me está acabando el tiempo, quería incidir en los datos. Fijaros que todo el rato yo os estaba hablando de datos, y más datos, información. Yo suelo decir que de BIM Information Modeling, a mí el building me lo doy por supuesto, el modeling lo hará otra persona, yo me voy a dedicar a construir aquello que alguien ha hecho el modeling, y a mí lo que me interesa es la information, los datos. Sin datos, yo estoy muerto. Si no tengo datos, un modelo BIM sin datos para mí me implica no poder llevar la ejecución de la obra en un entorno BIM. Necesito esos datos y que sean veraces. Y voy a aprovechar
y me gusta coger frases así que marcan. Esto es de un libro de un filósofo catalán que se llama Jordi Pigem. Tiene un libro del año 2022 que nos hablaba de la influencia de los datos y de la digitalización. Y tiene una frase que para mí es básica, y os la voy a leer para que seáis conscientes y reflexionéis que para mí, o para mucha gente de un entorno colaborativo BIM, lo importante son los datos. Nos dice, los datos no son más que sombras huérfanas de contexto. Es lo que os decía, datos, por tener datos sin sentido, es carga, no me sirve para nada. Cuando estos datos los integramos de manera más coherente, tenemos información. Aquí ya nos aparece la I del BIM, ¿de acuerdo? Datos sin sentido no aportan nada. Datos coherentes, integrados, nos dan información. Cuando integramos estos tipos de información y los ponemos en su contexto, tenemos conocimiento. Esto es lo que BIM nos trae, conocimiento. Y el conocimiento, y cuando integramos todo el conocimiento a las especialidades, tenemos sabiduría. A eso hemos de ir, a la sabiduría. Sé que es una frase filosófica, así muy potente quizás, muy de sabios, pero a mí define mucho lo que a mí me ha implicado llevar el BIM con esa estrategia fácil que os he contado. Esto tendría para estar horas y horas y horas explicándoos al detalle, pero a nivel global y de estrategia, ¿cómo vamos? Y tenemos que tender a esta sabiduría. Y los datos que nos están trayendo, los datos, grandes cantidades de datos, ¿qué nos están trayendo hoy en día? Nos están trayendo a la inteligencia artificial. Hoy todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Yo ya hace tiempo que la estoy utilizando para que me analice los datos, para que me gestione la información, para que me ayude a facilitar procesos repetitivos. Pero para que esto funcione y para que todo lo que nos están contando de la inteligencia artificial sea cierto, la inteligencia artificial necesita alimentarse, evidentemente, de datos coherentes. Si no hay datos coherentes, yo no puedo alimentar mi sistema o mi modelo de inteligencia artificial. Yo ahora, donde en la oficina que estoy trabajando, estamos volcando toda la información de 25 años de hacer obras, la estamos estructurando para generarnos un modelo de inteligencia artificial con esos datos. Timings, partidas, mediciones, presupuestos, incidencias, toda aquella documentación, todo ese dato, no de ahora, que ahora con el BIM no tenemos acceso, sino el histórico, lo estamos convirtiendo en datos para generarnos nuestro modelo digital de inteligencia artificial. ¿Qué nos va a traer la inteligencia artificial? Aparte de juguetear con el chat GPT y todo esto que tenemos, nos traerá optimización de procesos. Ya tenemos optimización de procesos, pero con la inteligencia artificial ganaremos. Nos va a ayudar a una cosa que os he dicho antes. Para mí el BIM es simulación. Y si puedo hacer análisis predictivos de manera más certera y muchísimo más rápida o con más escenarios a considerar, voy a ser muchísimo más eficiente y muchísimo más director ejecutivo que lo que era antes. Y por tanto, la inteligencia artificial, con datos verdaderos, siempre datos verdaderos y coherentes, me va a permitir tener análisis predictivos muy afinados. Evidentemente, el control de calidad, monitorizar y automatizar y detectar errores en la construcción, como ser humano y profesional ya lo hacemos, pero si tenemos la ayuda de modelos que nos permiten ir muchísimo más allá de nuestro cerebro y nuestras capacidades, vamos a ser muchísimo más eficientes. La seguridad, y antes se hablaba de seguridad en la obra, evidentemente ya hay modelos que prevén accidentabilidad y otros escenarios que nos ayudan a tomar medidas previas antes de que se produzcan accidentes o que se produzcan cualquier tipo de incidencia de las que no queríamos que nos pasaran. Y evidentemente colaboración mejorada. BIM nos lo vendieron en su día como trabajar en un modelo único en un entorno colaborativo. Si tenemos inteligencia artificial, y repito, insisto, metiendo datos coherentes y con valor realmente, datos que aporten valor, la colaboración será mejorada. A ver, a mí en resumen, y para finalizar, BIM, ¿qué me ha implicado? BIM me ha implicado pasar del señor de la izquierda al señor de la derecha, ¿vale? No es que sea una fotografía mía, no os asustéis. Bueno, soy un poco feo, pero no tanto, ¿vale? Pero es el mundo, el BIM desorganizado implica que un director ejecutivo acabe como el señor que vemos a mano izquierda. El de la mano derecha, el de la derecha está más bimetizado, más coherente, más organizado. No quisiera quitaros más tiempo porque tenéis toda la tarde de ponencias, ¿vale? Mi reflexión última, aparte de daros las gracias por haberme aguantado después de comer, que puede ser un poco duro,
Es una frase de Andrew Grove, señor que, no sé si lo conocéis, pero fue uno de los fundadores de Intel, esa empresa que nos ha puesto chips en nuestros ordenadores y cada vez son más eficientes y que ha permitido que el mundo evolucionara de manera mucho más acelerada, que dijo un día una frase que hay demasiada gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco. Y a eso me refiero a eso, a que sepamos limitarnos, que sepamos acogernos a los datos que realmente nos aportan valor en nuestro trabajo. Aprender a saber separar toda aquella información y aquellos datos que son distorsiones, que no nos aportan nada. A evitar reprocesos, a evitar equívocos. Todos aquellos trabajos que hacemos y todos nos pasan y nos pasa, a mí me pasa aquí en España, pero supongo que os debe pasar aquí en Venezuela, debe pasar en cualquier lado, de procesos y reprocesos que aparte de incrementar nuestro presupuesto económico de la obra, nos implican nervios, eh, generación de sinergias raras, cosas que no van en aras del beneficio y de la productividad. Por tanto, sepamos trabajar de manera óptima. Tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos un BIM coordinado, tenemos Lean, tenemos ITDs. Trabajemos de esa manera. No quiero quitaros más tiempo. Muchas gracias. Y bueno, quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Ahí tenéis mi correo electrónico por si suelo contestar siempre, tarde, pero siempre contesto. Y nada más, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Rafael, tengo la oportunidad de dirigirte unas palabras. Yo creo, me han apuntado muchas frases de las que has dicho y muchas de las que yo creo que todos nosotros tomaremos buena nota. Una es la de la colaboración mejorada. Yo creo que esta idea de una cosa es colaborar y la otra es colaborar en el momento que toca, con la documentación que toca y los datos que toca. Eh, Recientemente me compré un libro de Daniel Inariti que se llama La sociedad de la era del desconocimiento, ¿no? Del conocimiento. Y por tanto, esta idea de utilizar datos ciertos, únicos, reales y útiles, creo que es nuestro reto. O sea que muchísimas gracias, Rafael, por este baño de realidad que nos has hecho. Y de paso informo a todos los presentes, o sea, Rafael Capdevila, él es arquitecto técnico, pero como veis tiene más de un pie en la obra y por lo tanto hace esa función de bisagra entre el equipo redactor y el equipo ejecutor. Eso es algo que en pocos países existe y hacerlo de esta manera siempre ha ayudado muchísimo. Pues muchísimas gracias, Rafael. A vosotros.